Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, esta historia por la que nos guía Alicia Baimergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siguiendo con una historia que es tan larga, tan extensa y tan intrincada que lleva mucho tiempo contarla. Pero bueno, siempre tenemos la ayuda, por ejemplo, de la página web de milimcultural.com.ar, donde pueden encontrar esta y muchas historias más. Y también, si lo desean, pueden suscribirse al boletín, por supuesto gratuitamente, que cada 2 semanas recibirán en su correo electrónico con historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Todo esto para presentarles que seguimos hablando, como todo este año, de los judíos de Oriente, de esta historia antigua de los judíos de Oriente que hemos recorrido, aparte de la zona más oriental, pues el norte de África, y ahora estamos centrados durante unos cuantos capítulos en la historia de los judíos de Egipto. Habíamos hablado en la vez anterior de la floreciente comunidad que vivió en Alejandría hasta su debacle en torno al siglo I, en esta oposición a los romanos, pero hoy la historia prosigue a pesar de este lapso de poca presencia o de ninguna presencia judía en tierras egipcias, porque vuelven cuando vuelven los musulmanes o cuando aparecen los musulmanes por la zona, ¿no? Seguro, en esas cosas tan contradictorias que tiene la historia, los judíos pudieron volver a Jerusalén recién con las tropas musulmanas de Omar, cuando él entra en el siglo VII, y bueno, también en lo que va a ser Egipto, los judíos van a entrar con los musulmanes, pero el periodo más próspero, mejor, donde los judíos mejor se encontraron en Egipto, va a ser bajo la dinastía Fatimí o los fatimitas, y el nombre solo lo dice, estamos hablando que son chiitas, porque fatimíes son los que llevan el nombre de la esposa de Mahoma, Fátima. Estos fatimíes crearon un reino vasto y enorme, porque abarcó esto fue a fines del siglo X, para el 960. Ellos crean un gran imperio que incluye prácticamente casi todo el norte de África, Siria y Palestina. Así que no podemos menos que hacer referencia a la Genitzá del Cairo, en la sinagoga Ezra, que estaba en Fustat. Fustat ahora es uno de los suburbios del Cairo. Se encontró un tesoro de información acerca de los judíos de todas partes, pero especialmente de Oriente, y también de los judíos sefaradíes, porque ahí fueron a parar miles de documentos donde estaba escrita la palabra Dios. Y entonces lo que hay que ver, que esta es una época muy próspera para los judíos, porque estaba también relacionada con el comercio con la India. Y el comercio con la India para los judíos era muy importante ya en esa época. Pensemos que unos 100 años más tarde, estoy pensando, un poco más, ahí se hunde el barco de la familia Maimónides, donde el hermano de Maimónides iba a comerciar. Así que es un reino muy vasto, muy grande, donde los judíos ejercen el comercio a larga distancia, pero también las comunidades se organizan y les va bien. Están conectados entre sí, están conectados también con los Geonim de ahí de Bagdad, y es un buen periodo para estos judíos. Un buen periodo que se termina con la tercera dinastía de estos fatimías, cuando el Al-Hakim, que es el que va a crear la secta drusa, es extremadamente fanático, y persiguen terriblemente a judíos y cristianos. No nos olvidemos que
todo el tiempo, esto es importante señalar, que judíos y cristianos en los reinos musulmanes o en los estados musulmanes tenían el carácter de dhimmis, de tolerados por ser pueblos del profeta. Tuvieron que ver con esto, porque también ellos lo consideraron a Jesús parte de los profetas. Y bueno, empieza una persecución terrible, los obligan a convertirse o los matan o los expulsan, y entonces muchos judíos huyen. Uno de los lugares de refugio será el Yemen y el otro será Bizancio. Y si yo pienso en Bizancio, pienso siempre Bizancio, Constantinopla, zonas dominadas por Bizancio. En las zonas dominadas por Bizancio, esta huida sería como salir de la sartén para caer al fuego. Es un dicho muy antiguo porque tampoco los bizantinos y las religiones de carácter ortodoxo fueron ni muy benévolas ni muy tolerantes con los judíos. Se reforzaron mucho los lazos comerciales con la India, el comercio a larga distancia, y esto favoreció mucho a los judíos y también a Egipto porque eran un comercio muy intenso que económicamente le fortalecía a esta región en cuanto los judíos estaban. Cuando se tienen que ir, bueno, todo esto se derrumba hasta que se termina, se calma Agnim y deja que los conversos vuelvan a recuperar su vieja religión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que podemos pensar es que se dio cuenta cuánto afectaba a la prosperidad de su reino estas persecuciones de carácter religioso tan fanático. Pero si estamos mirando, no sé, a veces me parece que estamos hablando casi de ahora. Bueno, mientras tanto van llegando a Egipto. Lo que hay que decir es que hay distintos grupos entre los judíos establecidos. Hay judíos que llegaron, que son los judíos que llegan de Babilonia. Están los que eran, ¿cómo se llama? Los caraítas. Los caraítas se establecen ahí, tienen sus comunidades. Están los judíos y están también los samaritanos. Los samaritanos que se van de Samaria, que son otra rama derivada directamente del judaísmo, que tienen su templo en Shem, en vez de haberlo tenido en Jerusalén, y que también reniegan, como los caraítas, de la interpretación bíblica que hacen los rabinos. Entonces hay comunidades muy numerosas. Hay que recordar también que se va a establecer ahí, de estos judíos que vienen de Babilonia, viene uno de estos hombres que se llama Azarías. Azarías va a crear una academia. Esta academia en Fustat va a ser importante. Azarías no llega de Bagdad, Azarías llega directamente de Palestina. Y después llegan también de ahí, de Bagdad, de los que son los Guionim, también de la zona de lo que, era Irak. Se establecen ahí y va a ser muy importante esta academia. Tanto es así que en la correspondencia que se encuentra en la Genizá del Cairo se pueden leer como muchos jóvenes que viven en Sicilia, que viven enfrente, que viven en la costa del Mediterráneo, están estudiando ahí en Egipto. Esta es una comunidad muy importante. Lo que también es necesario recordar es que esta dinastía musulmana se ocupa también zonas de Sicilia, y que yo que estuve ahí en Sicilia, a mí me sorprende, debo decirlo, no quiero dejar de decirlo. Todo el tiempo estaban hablando de lo que hicieron estas dinastías, del sentido artístico que tenían por las cosas que uno puede ver en Sicilia que han dejado estos musulmanes. Bueno, yo debo decir
que en realidad este arte no fue el arte de los fatimitas, sino fue el arte que se llevaron de los judíos, no de los judíos, de los musulmanes o de la región del Al-Ándalus, que fueron muchos artesanos, y parte de lo que se ve en Sicilia hoy en día no viene tanto de Egipto, sino más vale de la región donde están ustedes, del Al-Ándalus y de todas esas distintas corrientes artísticas musulmanas. Bueno, estas academias van a tener una autoridad muy importante. Esta academia de Fustat va a ser muy importante en el sur de Arabia y Adén, donde había también comunidades judías establecidas. Esto es muy importante. Luego de esta dinastía fatimita va a venir Saladino. Y Saladino va a ser un monarca muy importante, y para esta época va a llegar a Fustat, al Cairo, va a llegar nada más ni nada menos que Maimónides. Debo decir que en una época anterior ya se había creado un cargo de una autoridad para la comunidad judía que se llamaba Maguid. Cuando cuando el hermano de Maimónides se ahoga en el hundimiento del barco donde estaban los bienes de toda la familia y de toda la gente que comerciaba con ellos, ahí Maimónides tiene que empezar a trabajar como médico, porque tiene que trabajar como médico, y también va a ser como el jefe de esa comunidad, porque hay que restituir de las pérdidas a aquellos que le confiaron sus bienes al hermano de Maimónides, pero también tiene que para su propio sustento. Y él va a ser un médico muy reconocido y con una gran reputación, y yo creo que él fue el médico, si no me equivoco, de Saladino. Esto es la dinastía de él es la de los Aglávidas o algo así. Tiene un nombre muy específico, y bueno, por eso ahí en lo que es la Genizá del Cairo se encuentra una enorme documentación que habla de todo lo que les pasa a los... hay cartas personales, hay todo lo que uno se puede imaginar, y entonces uno se entera de la vida que llevaba la gente en esos lugares y qué importante que era esta comunidad. Y además, pese a que todos siempre hablan y dicen que existía una profunda enemistad entre los caraítas y los judíos, sí, pero también se casaban entre ellos. Alternaban socialmente, y por un lado lo que estaba tratando de hacer el judaísmo rabínico era no dejarse captar, porque en cierto modo también el caraísmo era una especie de herejía. Pero lo interesante de la Genizá del Cairo habla de los lazos que existían evidentemente entre ambas comunidades, y de la situación un poco compleja, sobre todo porque ahí vivieron muchos caraítas, como estos caraítas que después se van a ir también a lo que es Rusia, al este de Europa. Bueno, lo que les pasa en esta región cuando Maimónides se muere, después de haber sido una figura tan enormemente importante, tan notable, me da no sé qué hablar así velozmente de Maimónides en el lugar donde él estuvo, donde se encontró una carta firmada por él, pero él termina sus días ahí, y de Moisés a Moisés, como dice el dicho, no hubo nadie tan grande como él. Él está enterrado, eso me gustaría saber cómo fue. Su tumba está a orillas del Kineret, ahí en esta ciudad tan importante de Israel. En Tiberias. En Tiberias o Tiberíades. Sí, en Tiberíades, o como dicen en Israel, Tiberias. Pero bueno, él está enterrado ahí. Y le sucede en el cargo como Maguid su hijo y hasta su nieto estuvo ejerciendo el cargo de dirigente de la comunidad.
Y lo que les pasa a estos egipcios es que más o menos para el siglo XIV, 1300 y pico, fueron invadidos o estaban invadidos por el ejército turco. El ejército turco todavía no dominaba la región de lo que es, todavía no habían entrado en Constantinopla, y hay una rebelión de los mamelucos. Los mamelucos eran como los oficiales, el ejército, eran turcos, eran extranjeros y ajenos, no eran bien vistos por los musulmanes, y ellos, con tal de ganarse el favor de los musulmanes, empiezan una persecución muy grande sobre los cristianos y los judíos. Y los judíos otra vez tienen que huir y buscar refugio de estas persecuciones. Pero bueno, finalmente parece ser que las cosas se calman, porque de lo que se habla luego históricamente es de la llegada de los judíos expulsados de España. Y en todas partes, en toda esta historia que uno ve, yo estoy segura que no lo escribieron los sefaradíes ni los descendientes de los judíos españoles, es del gran progreso que traen. Son gente altamente ilustrada, gente muy preparada, no solamente en los temas religiosos, sino en los aspectos comerciales y todo eso, y eso le trae un gran beneficio a esta población judía que está establecida ahí. No nos olvidemos, bueno, yo he dejado pasar, no se puede contar todo en un tiempo tan breve, como desde su lugar, desde donde estuvo Maimónides, ejerció su propia, él establece su propia mirada, su propia definición sobre lo que es el judaísmo, y entre ellos a lo que él se opone y contra lo que él libra una guerra sorda es contra los Guionim que están ahí en territorio, siempre dicen Babilonia, pero esto vendría a ser lo que hoy en día es Irak, en la zona de Bagdad y toda la zona de lo que involucra ese territorio. Uh-huh. Digo porque acá va a haber grandes desencuentros y grandes debates religiosos, teológicos, políticos. Estamos hablando de cuando todo lo que empieza a pasar en el judaísmo español antes de la expulsión. Pero bueno, llegaron estos judíos españoles y en 1517 entran los turcos otomanos. En 1492 conquistan Constantinopla y después llegan hasta la región de Egipto. Y verdaderamente esa fue también una muy buena época para estos judíos que viven en Egipto, porque acá se van a desarrollar otro tipo de relaciones, otro tipo de influencias, y esto va a abarcar también toda la zona que ellos dominaron, que abarcó el Imperio Otomano en Medio Oriente, hasta que entra en decadencia, y ahí esa es una historia que no la vamos a contar ahora. No sé, ¿tengo tiempo para decir algo más? No, yo te iba a decir que justamente cuando estabas hablando de la buena época que era, digo, vamos a cortar aquí una vez, vamos a tener un final feliz de capítulo, vamos a terminar en alto. Y vamos a seguir hablando de los judíos de Oriente en otra ocasión. Dentro de 2 semanas seguiremos desglosando estas historias que nos brindas a través de la historia de las diásporas. Recordar a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar, y que si quieren también pueden suscribirse al boletín que mencionamos al principio escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y a ti, Alicia, no queda más que agradecerte e invitarte dentro de 2 semanas a volver con nosotros para seguir desglosando estos detalles, anécdotas y pensamientos sobre nuestro pasado. Bueno, tal cual, nos encontramos la próxima vez, y mientras tanto, a aquellos que les gustan estas historias, yo les digo que traten de leer o buscar más información, porque es muy interesante lo que pasó con los judíos de Egipto, con todo lo que pasó con los judíos del norte de África, donde podemos pensar que prácticamente ya no existen comunidades judías. Uh-huh. Y piensen desde qué épocas lejanas
los judíos estuvieron viviendo allí. Esto es bastante importante para reflexionarlo también. Bueno, nos encontramos entonces la próxima vez. Hasta la próxima.